Ok, mi nombre es Jordana Villa, tengo 15 años, estoy en cuarto y vivo en Lince. Ya, perfecto. ¿Tu colegio? No le quieres tu colegio, ¿no? Estoy en Saco Liberos. Muy bien. Muy bien, bienvenida Jordanita nuevamente. Perfecto. Listo. Entonces, ya, ¿en qué estábamos? Estábamos en el experimento de Rutherford. Y ahí le decía, ¿ya? Que Rutherford no descubrió nada. Si estamos grabando, Diana, ¿no? Sí. Chévere. Ya, entonces, eh, Rutherford no descubrió nada. Sus alumnos, así como ustedes, levanta la manito, todos levanten su manito. Ya, todos levanten su manito, ¿no? Así igualito, ya. Listo, así. Todos, ya, profesor, así, todos. Algo estoy viendo. Todos así. Profesor, algo estoy viendo. Dijeron a Ruta. Entonces, Ruta dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Entonces, empieza a observar que no se estaba validando el modelo de Thomson. Porque el modelo de Thomson decía, o tendría que darnos, de que todos los rayos deberían generar una luminosidad por acá, pero se estaba generando luminosidad por estos lados. Ya baja tu mano. Entonces, debería generar luminosidad por esos otros lados. Y estaba ocurriendo algo que era inusual. ¿Cómo explicar lo que estaba pasando? Entonces, lo que ocurrió es que Thomson, Thomson estoy hablando, Rutherford, se imaginó de que el átomo en realidad no era compacto como lo había pensado Dalton o como lo había pensado Thomson. Ojo, yo quiero que tú te centres en cómo conciben estos señores al átomo. Recuerda que Dalton concibe al átomo como una esfera compacta. Para él es como una bola de bowling, de boliche, ¿ya? Dalton hace una esfera compacta. Para Thomson sigue siendo una esfera compacta, solamente que los electrones están incrustados. Pero para Rutherford ya no. Para Rutherford la cosa cambia. Para Rutherford el átomo es vacío. Para Rutherford el átomo es un espacio vacío. Para Rutherford el átomo es un núcleo central. Un núcleo y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso a su modelo se le llama el modelo del sistema planetario en miniatura. Pero lo más alucinante de su modelo es que el tamaño del núcleo es muy pequeñito comparado con el tamaño del átomo. Es como si tú colocaras una canica en el centro del Estadio Nacional, ¿ya? O en el centro de un estadio, porque no todos están aquí en Lima, no todos se alucinan en el Estadio Nacional. Imagínate el estadio que está en tu lugar de origen. Una canica en el centro de un estadio, ¿ya? Es muy pequeñito el núcleo con respecto al tamaño del átomo. Entonces, la mayor parte del átomo es espacio vacío. Entonces, eso explica por qué razón la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse. Pero algunas partículas alfa se desvían. ¿Y por qué algunas partículas alfa se desvían? Rutherford dice, bien fácil. Se desvían porque el núcleo tiene carga positiva. Y como las partículas alfa tienen carga positiva, posi con posi, ¿se atraen o se repelen, chicos? Chicos, posi con posi, Repelen.
se repelen, ¿correcto? Entonces, posi con posi se repelen. Entonces, cuando esta partícula positiva pasa cerca de positivo, ¡uin! Se repelen. Este positivo pasa cerca de positivo, ¡uin! Se repelen. Entonces, la mayor parte de las partículas pueden atravesar sin desviarse porque el átomo es en su mayor parte espacio vacío. Cuando estas partículas positivas pasan cerca del núcleo, se repelen y por eso se desvían. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, aquí? Mira, se desvían porque pasa cerca del núcleo, ¿ya? Incluso algunas partículas regresan por la trayectoria de incidencia y eso pasa cuando las partículas alfa van directamente contra el núcleo atómico. Y esto significa que el núcleo es una zona en extremo compacta, donde se concentra casi toda la masa del átomo. Entonces, Rutherford llega a tres conclusiones muy importantes. Primero, que el átomo es en su mayor parte un espacio vacío. El átomo es en su mayor parte un espacio vacío, ¿correcto? Segundo, el núcleo es la parte central cargada positivamente, ¿correcto? Es la parte central cargada positivamente. Cuando las partículas alfa pasan cerca del núcleo, se desvían, ¿correcto? Y además, el núcleo es la zona más compacta del átomo. Por esa razón, cuando las partículas alfa van directamente contra el núcleo, estas retornan por su trayectoria de incidencia. Cuando Rutherford habla acerca del átomo, ¿ya? Él hace una analogía muy, muy interesante. Él dice, esto es tan alucinante, como bombardear una camisa de seda, mira, dice, como bombardear una camisa de seda con una bala de cañón de 15 pulgadas de diámetro. Mira qué alucinada que se mete Rutherford, ¿eh? Dice, es tan alucinante como bombardear una camisa de seda con una bala de cañón de 15 pulgadas de diámetro y ver cómo la bala retorna sin que la camisa se haga daño, haciendo alusión a que el núcleo es tan compacto que la bala de cañón, en este caso la partícula alfa, retorna sin que el átomo se vea afectado. Entonces, esto de acá termina explicando el modelo atómico o en todo caso el experimento que ve. Entonces, hasta aquí, ¿de qué hemos hablado, chicos? Hemos hablado de Dalton. El átomo es indivisible, indestructible, impenetrable y eterno. Luego, con el descubrimiento de los rayos catódicos, descubrimiento de los electrones, se empieza a conceptualizar el modelo del budín con pasas, Thomson, ¿no? Thomson no descubre ni la carga ni la masa del electrón. Con Robert Millikan se descubre la carga del electrón y, por extensión, la masa del electrón. Tratando de validar el modelo de Thomson, es que Rutherford termina encontrando de que el átomo es similar a un sistema planetario en miniatura, ¿ya? Similar a un sistema planetario en miniatura. Eh, Dice, el átomo tiene una parte central llamada núcleo y los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol. Por eso, sistema planetario en miniatura. El núcleo es una zona muy pequeña, compacta, cargada positivamente. Y los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo. La mayor parte del átomo es un espacio vacío, por eso las partículas alfa pueden atravesar el átomo sin desviarse. Aquellas partículas que pasan cerca del núcleo se desvían. Y aquellas partículas que van contra el núcleo retornan. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, todos felices, todos contentos. Hasta ahí, año 1910. ¿Correcto? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta o comentario? Porque vamos a pasar a una parte más alucinante todavía. ¿Nada?
Seguro. Hasta acá todavía no he respondido de la nube electrónica. Hasta acá yo he respondido lo del electrón alrededor del núcleo atómico. ¿Ya? Lo de la nube electrónica es un poquitito más complejo. De aquí en adelante voy a avanzar un poquito más rápido viendo los conceptos superficialmente, porque lo que vamos a ver, lo vamos a ver con un poco más de detalle conforme avancemos en el curso. ¿Ya? No quiero que te compliques la vida, porque lo que vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Pero quiero que lo veas superficialmente, ¿ya? No hay más preguntas, ¿cierto? Consten. Vamos ahora. Problemas del modelo de Rutherford. Le dan con palo a Rutherford, chicos. ¿Por qué le dan con palo a Rutherford? Oye, Rutherford. O sea, el electrón gira alrededor del núcleo atómico. ¿Cómo puede ser que un electrón gire alrededor del núcleo atómico si el electrón está pero lejísimo del núcleo atómico? Entonces Rutherford dice, claro, pues, pero es que la fuerza del núcleo atómico con respecto al electrón genera una atracción y entonces el electrón gira alrededor del núcleo atómico y se mantienen unidos como los planetas alrededor del Sol. Entonces trata de justificar su modelo atómico por una fuerza de atracción entre el núcleo atómico y el electrón. Sin embargo, la distancia entre el núcleo atómico y el electrón era demasiado grande como para tratar de justificar esa atracción. Era muy, muy grande. La distancia entre el núcleo atómico y el electrón es muy grande. Es más o menos, mira, el diámetro del átomo es 10.000 veces el tamaño del núcleo atómico. Si tú te alucinas, si tú le das el tamaño al núcleo atómico, así vamos a decir de un metro, tú vas a ver al electrón a 5 kilómetros de distancia. Está lejísimos el electrón. Es una locura, es demasiado lejos. Sin embargo, el electrón se encuentra unido al átomo. Ya. Suponiendo de que sea posible, suponiendo de que el electrón pueda permanecer unido al átomo, ¿ya? Hay otra inconsistencia, una inconsistencia más complicada todavía. Y eso sí, no pudo ser salvado por Rutherford. Porque suponiendo que sea correcto lo que él dice, ¿ya? El electrón, si está realizando un movimiento circular, y esto lo vas a ver en algún momento en tu curso de física, si el electrón está realizando un movimiento circular, ¿ya? Es una partícula que está acelerada. Y si es una partícula acelerada, va perdiendo energía continuamente alrededor del núcleo, ¿ya? Ojo, mira, mira, te lo voy a repetir de una vez más. Va perdiendo energía continuamente, ¿ya? Y si pierde energía continuamente, se espera que el espectro que genere sea un espectro continuo, ¿ya? Entonces, si el electrón realiza un movimiento circular, pierde energía continuamente y entonces el espectro que genera es un espectro continuo. Ya estoy introduciendo términos que son un poquito más complejos. Profe, ¿qué es un espectro continuo? Ya. Yo sé que tú has visto un espectro continuo, por ejemplo, un día que ha llovido y que a la vez hay sol. Mencióname a ese espectro continuo, que tú lo has visto un día que ha llovido y que hay sol. El arco iris. El arco. El arco iris es un espectro continuo. Ese espectro continuo es, por ejemplo, lo que tú ves acá, ¿ya? O sea, si el electrón, ¿ya? Es una partícula con carga negativa,
y está realizando un movimiento circular alrededor del núcleo, va perdiendo energía continuamente y esa pérdida de energía va generando un espectro continuo, ¿ya? Es mucho más complejo de lo que yo te estoy diciendo, pero si tú pudieras ver esa energía en forma de luz, tú pudieras ver un espectro continuo, o sea, podrías ver un arco iris. Vamos a decir, el espectro continuo, dentro del rango luminoso, dentro del rango visible, podrías ver la luz, ¿ya? Eso es lo que debería pasar. Sin embargo, eso no pasa. Acá dice, esto es lo que tú esperarías. Pero lo que en realidad se observa es esto. Se observa esto de acá. Esto se llama un espectro discontinuo. Y un espectro discontinuo se divide en dos grandes grupos. Un espectro de emisión y un espectro de absorción. Chicos, lo que están aprendiendo en estos momentos es algo que regularmente lo aprende un alumno que está postulando un examen de admisión, ¿ya? Así que grábate, quédate. ¿Cómo se le llama a esto? ¿Espectro de absorción o emisión? Grábatelo, repítelo. ¿Cómo se llama? Espectro de Emisión. emisión. ¿Cómo se le llama esto? Espectro de Absorción. absorción. Si no quieres hablarlo porque no quieres decirlo en público, ¿ya? Porque tienes una voz muy gruesa, una voz muy de barítono, ¿ya? Dilo contigo mismo. Espectro de absorción, espectro de emisión. Espectro de absorción, espectro de emisión. ¿Ya? ¿Qué cosa es un espectro de emisión? ¿Cómo lo reconoces? ¿Ya? Como si fuera una lámina fotográfica. Mira, una lámina fotográfica es lo que tú ves aquí. Un espectro de emisión, ¿ya? Es un espectro de líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Así lo vas a encontrar en las preguntas del examen de admisión. Así lo vas a encontrar en las preguntas de ese preuni, ¿ya? Líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Espectro de absorción, líneas oscuras sobre un fondo brillante, ¿ya? Chicos, ¿qué pasa si tú juntas el espectro de emisión con este espectro de absorción? Te recontracreo. Te recontracreo, ¿ah? Júntalo, júntalo. Junta este con este. ¿Qué te da como resultado? Te lo digo por única vez. Te da un espectro continuo. Esto con esto te da lo de acá. Un espectro continuo. O sea, tú, él con él, te da lo de acá. Son complementarios. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿ya? Chicos, sin ver, ¿ah? Sin ver. No veas, ¿ah? No veas. ¿Qué cosa es esto? Espectro de Misión, Emisión. emisión. ¿Qué cosa es lo de abajo? Espectro de absorción, Absorción. absorción. Te digo el concepto y tú me dices qué cosa es, ¿ya? Líneas oscuras sobre fondo brillante. Espectro de Absorción. Absorción. espectro de Absorción. absorción. Líneas brillantes sobre un fondo oscuro. Espectro de emisión. Espectro de emisión. Líneas brillantes sobre un fondo oscuro, espectro de emisión. Líneas oscuras sobre un fondo brillante, espectro de absorción. Si tú juntas el espectro de emisión y el espectro de absorción, ¿qué es lo que obtienes? Espectro continuo. El espectro continuo. El espectro de emisión y el espectro de absorción son complementarios. ¿Cuál es el gran problema que tuvo el modelo de Rutherford? El gran problema que tuvo el modelo de Rutherford es que ese modelo de Rutherford debería generar este espectro continuo, pero lo que se observaba es un espectro
discontinuo. Y lo peor que pasaba es que había una fórmula que gobernaba ese espectro continuo. Entonces, el modelo de Rutherford, lastimosamente, estaba condenado al fracaso. O sea, estaba condenado a mantener esa inconsistencia porque no podía ser explicado. Entonces, ese modelo de Rutherford no estaba completo, ¿ya? No estaba completo, ¿ya? Entonces, los espectros de emisión y los espectros de absorción son espectros que ayudan a, o han ayudado y siguen ayudando a explicar fenómenos que nosotros no podemos explicar fácilmente, ¿ya? Vamos a decirlo, que no podemos explicar fácilmente para fenómenos que se encuentran en el planeta. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que el Sol está formado básicamente por helio? ¿Alguien ha ido al Sol y ha traído una muestra de helio? No. No, porque cualquier persona que iría no se desintegraría, por así decirlo. Lo que se ha hecho es verificar la luz que llega del Sol, ¿no? Se ha tomado como referencia su espectro y se ha considerado el espectro de los elementos que se tienen aquí en el planeta. Y se ha visto, oye, ¿con qué espectro coincide? Y se ha visto que coincide con el del helio. Ah, entonces significa que el Sol está formado por helio. Por esa razón es que los espectros se consideran la huella digital de un elemento químico. ¿Ya? Ojo, los espectros se consideran la huella digital de un elemento químico. Por ejemplo, este es el espectro del hidrógeno. Ningún elemento químico tiene un espectro similar a este. Solo el hidrógeno tiene este espectro. Solo el helio tiene este espectro. Por lo tanto, si yo encuentro un espectro como este o como este, sé que es el hidrógeno. Si yo encuentro un espectro como esto, es el helio. Entonces, así tú puedes determinar frente a qué elemento te encuentras. ¿Correcto? Entonces, por eso se considera que los espectros, ya sean de emisión o de absorción, terminan siendo la huella digital de un elemento químico. ¿Ya? Entonces, así como nosotros podemos hacer comparaciones. El modelo de Bohr es un modelo que nace a partir de una comparativa, ¿ya? El modelo de Bohr es un modelo que aparece a partir del modelo, perdón, vamos a decir, a partir del átomo de hidrógeno y toma ciertas consideraciones, ¿ya? El modelo de Bohr tiene ciertas referencias. Primero que parte del modelo de Rutherford, ¿ya? Y este modelo de Bohr dice, vamos a ir ordenando un poquito el modelo de Rutherford, ¿ya? Rutherford dice que el electrón gira alrededor del núcleo, pero no dice dónde, ¿ya? Yo voy a decir que el electrón gira alrededor del núcleo, pero en ciertas órbitas o niveles que les voy a llamar niveles estacionarios de energía. Por ejemplo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿ya? O sea, ya no vamos a decir desordenado como Rutherford, sino nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. O sea, cada uno de estos niveles los voy a llamar niveles estacionarios o niveles cuantizados de energía. Mientras el electrón se encuentra en cada nivel estacionario de energía, el electrón no gana ni pierde energía, es un nivel estable de energía. El electrón puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, chévere, pero no puede estar en un nivel intermedio, ¿ya? O sea, está acá, está acá, está acá, pero no puede estar aquí, no puede estar aquí, no puede estar aquí. ¿De acuerdo? También pasa que si el electrón quiere estar o quiere pasar de un estado hacia otro, va a tener que emitir o va a tener que absorber energía. Pero esa energía que se emite o se absorbe lo tiene que hacer en forma de radiación electromagnética, en forma de un fotón de energía. Entonces aquí ya tenemos que empezar a hablar de radiaciones electromagnéticas. Y para hablar de radiaciones electromagnéticas, ahí vas a tener que acudir a la física, ¿ya? Y una radiación electromagnética no viene a ser otra cosa que un fenómeno, ¿ya? Que se produce por la perturbación de un campo eléctrico o de un campo magnético.
Esta diapositiva te la voy a dejar para que tú la leas, para que la revises, ¿ya? Para que la revises en detalle. Pero una particularidad, todas las radiaciones electromagnéticas, todas las radiaciones, sin excepción, todas, se propagan en el vacío a la velocidad de la luz. No transportan carga, no transportan masa, solamente transportan energía. ¿La luz es una radiación electromagnética, sí o no? Sí. Sí. La luz viaja a la velocidad de la luz, obviamente. ¿La luz ultravioleta es una radiación electromagnética? ¿Sí o no? Habla, toque, se nos va la hora. Luz ultravioleta, lúcete, ¿sí o no? Ultravioleta, ¿sí o no? Sí, dije sí. 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 El infrarrojo, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí. sí. El radar, el radar, Sí. 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 El microondas, Sí. sí. Eh, radiofrecuencia, Sí. Sí. rayos gamma, Sí. sí, rayos gamma. Mira, o sea, todo lo que está descubriendo, la luz roja, la luz verde, la luz azul, ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia, AM, FM, televisión, las ondas de tu celular, todos son radiaciones electromagnéticas. No todas tienen la misma energía, ojo, no todos tienen la misma energía, porque no es lo mismo que tú seas irradiado por rayos gamma, ¿no? Que seas irradiado por, ¿cómo se llama? Las ondas del celular, ¿no? Imagínate que seas irradiado por rayos gamma, ¿no? Ni que seas el increíble Hulk que pues, te pase los rayos gamma a través de ti y que diga, voy a ser verde y luego me voy a convertir, o que seas irradiado luego por la radiación del celular, ¿no? La radiación del celular está a través tuyo. Pregunta, ¿la radiación de los celulares está pasando a través tuyo, sí o no? Alan, ¿está pasando a través tuyo, sí o no? Sí. Sí. Profe, pero no la veo. Sí, está pasando a través tuyo. Profe, no está pasando a través. Sí, está pasando a través tuyo. No la ves, que es otra cosa. Nuestra visión, lo único que es sensible es a la luz visible. Lo único que nosotros podemos percibir es la luz visible. Nosotros estamos muy limitados. Por esa razón es que nosotros no percibimos otra cosa que no sea la luz visible. No podemos ver el ultravioleta, no podemos ver el infrarrojo, no podemos ver el microondas, no podemos ver el celular, no podemos ver el AM, no podemos ver el FM, no podemos ver televisión. ¿Podemos percibir el efecto de esas radiaciones? Sí, pero no podemos visualizarlas como tal. La luz visible, sí, pero no podemos visualizar las otras radiaciones electromagnéticas. Y mucho cuidado que la energía de las radiaciones electromagnéticas es diferente para cada una de ellas. Ten mucho cuidado. Oye, me voy a sacar una radiografía y mi profesor me ha dicho que es una radiación electromagnética. Chévere, me saco mi radiografía, no pasa nada. No, cuidado. Los rayos X son una de las radiaciones electromagnéticas más intensas que hay. No puedes estar sometido tú a los rayos X mucho tiempo. Mínimo de tiempo puede provocar cualquier tipo de cáncer. Eso de ahí. Los rayos gamma peor todavía. Son radiaciones electromagnéticas que transportan una gran cantidad de energía. Radiaciones electromagnéticas. Tiene sus componentes. Eso tú lo vas a estudiar en su momento, tal vez en física. Acá lo estamos viendo muy superficialmente, como te dije, así que no te estreses, te lo voy a dejar para que tú lo veas. Y este es el espectro electromagnético. Como te dije, nosotros solamente estamos limitados a esto. Los mortales solamente pueden ver la parte visible, ¿correcto? Luego puedes tener el infrarrojo, el microondas, radio, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, por ejemplo, ¿ya? Luego, la teoría cuántica de Planck, ¿ya?
Este señor Planck hizo una locura, ¿ya? Este señor se enfrentó a la física de aquel entonces y dijo, oye, todo el mundo dice de que la luz o la energía radiante tiene componente o tiene solamente un comportamiento ondulatorio. Yo me niego, yo me niego. Para mí, la luz tiene doble comportamiento, ¿ya? Y ten mucho cuidado porque tú vas a encontrar en los libros, ¿ya? La naturaleza dual de la luz. Es más, te lo firmo, yo te lo firmo, y creo que el profesor Max también te lo va a firmar. Si tú ves en un libro naturaleza dual de la luz, eso está mal. La luz no tiene doble naturaleza. Yo te lo firmo, ¿ah? José Sarrachaga, yo te lo firmo. La luz no tiene doble naturaleza. La naturaleza de la luz es única, no tiene doble naturaleza. La luz tiene doble comportamiento. Es muy diferente decir que la luz tiene doble naturaleza a decir que tenga doble comportamiento. Yo sí puedo afirmar, y todos los de ciencia te pueden afirmar que el comportamiento de la luz es dual. Su naturaleza es única. Si tú encuentras en un libro naturaleza dual de la luz, duda de ese libro. No está bien. Ese libro está mal. O está mal traducido o alguien escribió mal ese libro. No existe ese libro. La luz tiene doble comportamiento. Comportamiento ondulatorio o comportamiento corpuscular. Pero su naturaleza es única. Su comportamiento ondulatorio tú lo puedes ver en fenómenos como, por ejemplo, la reflexión de la luz cuando te ves en un espejo. ¿Ya? Lo bonito o lo feo que eres, reflexión de la luz. Refracción de la luz. Cuando, por ejemplo, tú pones una cuchara en un vaso con agua, pareciera como que la cuchara se ha roto. ¿Por qué? Porque la luz no viaja a la misma velocidad en el aire que en el agua. Refracción de la luz, ¿correcto? Pero, además del comportamiento ondulatorio, la luz tiene un comportamiento corpuscular. O sea, la luz también se puede comportar como partícula. Y cuando Max Planck dijo esto, se trajo abajo la física. Dijo, oye, ¿cómo puedes decir esto? ¿Qué te está pasando, Max Planck? ¿Estás loco? ¿Qué tiene? Pero cuando Max Planck dice eso, logra explicar muchos fenómenos que no podrían ser explicados con el comportamiento ondulatorio de la luz. Y es más, cuando Max Planck propone esto, le hace ganar a Albert Einstein su premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico. Todo el mundo cree que Albert Einstein gana un premio Nobel por su teoría de la relatividad, y no es cierto. Busca, y Albert Einstein no gana un premio Nobel por hablar de la teoría de la relatividad. Albert Einstein gana un premio Nobel por explicar satisfactoriamente el efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico lo explica validando la teoría cuántica de Planck, diciendo que la luz no solamente tiene comportamiento ondulatorio, sino que la luz también tiene comportamiento corpuscular. O sea, no solamente se puede comportar como onda, sino también se puede comportar como partícula. ¡Ah, profesor! ¿Y eso entonces para qué me sirve a mí en el modelo atómico? Bien fácil, papá lindo, bien fácil. ¿Sabes por qué te sirve esto en el modelo atómico en el modelo atómico que estamos estudiando, antes que se nos vaya la hora, porque la hora se nos va a ir, la hora es lo máximo aquí ya? ¿Sabes por qué te sirve? Porque acá lo vamos a ver. Porque cuando la luz se comporta como una partícula, ya, te lo dije hace un rato, lo que va a ocurrir es que si una partícula o si un electrón quiere pasar de un nivel hacia otro, no lo puede hacer así porque sí. El modelo de Rutherford fallaba porque el electrón
si caía o si el electrón giraba, iba a generar un espectro continuo, ¿ya? Pero con el modelo de Bohr se empieza a explicar por qué si el electrón pasa de un nivel hacia otro nivel, lo hace a través, vamos a decirle, de espacios de escalones. ¿Por qué razón? Porque lo hace a través de niveles de energía. La energía ya no lo hace de manera continua, sino lo hace de manera cuantificada. Entonces, esta cuantificación de la energía es utilizada en el modelo de Bohr para poder explicar a este átomo de hidrógeno. Algo que no hizo el modelo de Rutherford y que fue muy valiosísimo para explicar al átomo de hidrógeno. Entonces le valió muchísimo a este modelo para poder explicarlo y hacer que sea válido. Y explicar justamente las líneas del átomo de hidrógeno. Se nos va la hora. Ahora, lo otro más importante es que se nos vaya toda la hora, chicos. De Broglie volvió a destruir la física, chicos, volvió a destruir la física. Planck. La luz tiene doble comportamiento, comportamiento de onda-partícula. De Broglie. No tuvo nada que hacer, no sé. Así como Planck dijo, la luz tiene comportamiento de onda-partícula, de Broglie dijo, oye, si la luz tiene comportamiento de onda-partícula, la materia también, pues si la materia es partícula, ¿por qué no puede tener comportamiento de onda? Y Pau volvió a traer abajo la física. Destruyó todo. Entonces, fíjate cómo es interesante la química, cómo es interesante la física y todo esto bonito. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Esta ha sido la clase introductoria.